edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. El hombre de la calle atraviesa él. Este domingo hay elecciones presidenciales y legislativas en Uruguay. Está todo listo. 2 candidatos preparados. Los principales candidatos son 2, Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado, que es ex secretario de la presidencia de la calle Pou, en ese caso con Valeria Ripoll como vice. Recordemos, Yamandú Orsi es el ex intendente de Canelones y va acompañado por Carolina Cose, que es ex intendenta de Montevideo. Votan este domingo cerca de 2.800.000 personas en Uruguay. Se vota para presidente para los próximos 5 años, el periodo es de 5 años, y no está permitida la reelección. Se vota en total, hay 11 candidatos, ¿no? Pero bueno, estamos diciendo las dos fuerzas principales. El sufragio en Uruguay es obligatorio y solamente puede votarse dentro del territorio. También se vota para renovar la totalidad de ambas cámaras del Congreso, con mandato hasta 2030. Se eligen 99 diputados y 30 senadores. Pero además hay 2 plebiscitos, pero no quiero adentrarme más porque prefiero preguntarle a nuestro compañero periodista de la Radio UNI, que es la radio universitaria pública de Uruguay, Diego Varela. Diego Varela, ¿qué tal? Pablo, Julián y Marina, te saludamos desde acá, desde Buenos Aires. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto estar en contacto con ustedes, un privilegio poder estar en el aire de la Radio de las Madres, así que estoy a disposición para lo que gusten. Bueno, Diego, estás en Montevideo. ¿Cómo se está viviendo estos días, a 2 días de la votación? ¿Cómo están los uruguayos? ¿Están contentos, están esperanzados? ¿Qué se siente, qué se palpa? Sí, les diría que en términos generales fue una elección que tuvo bastante poco clima hasta los últimos días. Recién la semana previa a esta de la elección se empezó a ver como un movimiento real en la calle de reparto de listas, con muchos parlantes por parte de las agrupaciones políticas, en fin, pero estuvo bastante quieto. Fue una campaña media típica. Capaz que no sé si es que uno se va poniendo más viejo y va idealizando lo que ocurría en años anteriores, pero tengo el recuerdo como de años que eran en mi memoria como completamente captados por la elección nacional, y acá estuvimos un poquito más remolones, pero al menos es mi percepción personal. ¿Y hay una razón para esto, pensás, o crees que es simplemente un signo de época? Sí, puede ser. La verdad que lo estuve pensando bastante. No sé si es tal vez que estamos como transicionando, ¿no?, hacia esa época donde cada vez más la campaña se juega en las redes y se van abandonando las calles lenta y progresivamente. Y bueno, creo que ahí, ¿no?, sobre el impulso final es como donde sí hay que hacerse sentir, las redes no alcanzan y se larga la gente definitivamente. Pero creo que es un poco respuesta a eso, que el territorio, el terreno donde se juega el grueso de la campaña, por lo menos en las semanas anteriores, sigue siendo el de las redes, y nos tenemos que ir acostumbrando a eso. Diego, decimos bien, ¿no? Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado son quienes dentro de los 11 candidatos perfilan para quedar con la mayor cantidad de las voluntades. Ahora, ¿hay chances de que alguno gane en primera vuelta o es casi seguro que va a haber un balotaje? Sí, diríamos que es casi seguro que va a haber un balotaje. Ahí tenemos que ser muy realistas, muy pragmáticos, además analizarlo en un contexto histórico. Una sola vez, desde que está el régimen actual de elecciones, no hubo segunda vuelta, que fue en las elecciones del 2004, cuando ganó el Frente Amplio por primera vez, alcanzando un 50,4%. Es decir, en un contexto muy particular de un acumulado político histórico de varias décadas, y después de lo que había sido la crisis del
del 2002 acá en Uruguay y la desintegración prácticamente, quedando muy abajo del Partido Colorado, solamente en esa alineación planetaria se pudo dar una victoria en primera vuelta y por un muy escaso Por un margen. 0-4, Es decir, nada. claro, 0 por decimales apenas. Entonces, si bien hay dentro de las tiendas del Frente Amplio algunas visiones muy optimistas de que se podría llegar, lo más razonable es que no, que sí haya una victoria cómoda en primera vuelta, pero que tengamos que pasar forzosamente a un balotaje. Y ahora, detrás de, bueno, es una elección muy potente en el sentido, es una elección ejecutiva, es una elección legislativa, pero además, esto lo charlábamos antes de esta nota, hay 2 plebiscitos. ¿Me contás qué es lo que se plebiscita además este domingo? Sí, la elección tiene la característica, como ustedes decían al principio, de que es obligatoria, es decir, que todas las personas habilitadas, salvo que justifiquen el voto, tienen que estar, que justifiquen el no ir a votar por estar fuera del país, por enfermedad o por algún otro motivo, tienen que ir a votar. Y además de renovarse completamente las 2 cámaras, no tenemos nosotros acá elecciones de medio término, o sea que una vez que se vota esto, durante toda la legislatura, que son 5 años, va a seguir la misma integración del Parlamento, y obviamente votar presidente y vicepresidente, va a haber 2 intentos de reforma de la Constitución. Esto es un plebiscito, y para que se pueda aprobar tiene que alcanzarse la mitad más 1 de los votos válidos, o sea, de los votos emitidos. Claro. Para lo que se va a estar llevando a consulta popular en esta ocasión va a ser, por un lado, una reforma de la seguridad social. La seguridad social fue reformada durante este mandato de la coalición de centro-derecha, con una modificación que impactó en varios aspectos, pero el más relevante de todos, y que creo que es el que más rompió los ojos, fue que se postergó la jubilación de 60 a 65 años, lo cual hizo que los principales cambios, ¿no? Que todos sabemos que hay que hacerlos en el mundo que vivimos, porque los sistemas previsionales están un poco implosionando, no sé, por los cambios de la cantidad de años que vive la gente y por otros motivos más que no se están sosteniendo bajo las normativas anteriores que teníamos, hizo que toda la responsabilidad cayera básicamente sobre espaldas de trabajadores y trabajadoras sin pedir absolutamente nada a, por ejemplo, la clase empresaria. O sea, que se plebiscita si eso se mantiene o se cae, ¿entiendo bien? No exactamente. En realidad eso fue una reforma que hizo este gobierno, y lo que se hizo fue una contrarreforma que es impulsada principalmente por el PIT-CNT, o sea, la central sindical unificada que tiene en nuestro país, junto con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio, no todos, que son principalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista. Bien. Esos 2 sectores apoyan esta reforma, que lo que hace es, como a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, es volver a retraer la edad jubilatoria a los 60 años, y también eliminar, digamos, las AFAP, lo que ustedes llamaban las AFJP, que acá siguen vigentes, se van a estar eliminando si sale victoriosa esta reforma. Ese es un plebiscito. ¿Y el segundo? El segundo plebiscito es para habilitar los allanamientos nocturnos. Esto es bastante serio, ¿no? Porque estamos hablando de un avance muy, muy grave sobre las libertades individuales. Sí, sin duda. Es muy preocupante porque obviamente cada un problema que todos sabemos que existe, ¿no? Como es el de la seguridad en algunos casos, el de lugares que cuentan con una gran presencia de bocas de droga, en fin, en vez de poder generar los mecanismos para que eso se pueda combatir sin perjudicar a la población civil en general, se opta por un mecanismo en el que tengamos que estar cediendo y relegando derechos civiles. O sea, es incomprensible, cuando además sabemos que, como ocurre no solo en Uruguay, sino en otros países, las bocas de expendio de drogas se sostienen con la anuencia de la policía y de otros actores de las autoridades. Entonces es realmente increíble que se ponga a la población contra la pared con el argumento de cortar con el narcotráfico, habilitando los allanamientos nocturnos, que hoy en día solamente se pueden hacer con orden judicial hasta que cae el sol. Después no se pueden estar haciendo allanamientos en nuestro país con la normativa actual. Sí, para que se dé esto, como decíamos, se tiene que dar el 50% más 1 de los votos válidos. Las previsiones que dan las encuestas es que no se estaría llegando en ninguno de los 2 casos a habilitar los plebiscitos. Es algo que es muy difícil. Han sido pocos los plebiscitos que se han votado por la positiva en nuestro país, porque obviamente que esta dinámica de que se junta la elección nacional con la parlamentaria, con esto no ayuda marea un poco al electorado también.
Exactamente, sí. Diego, De hecho, Diego, ¿qué tal? Mi Sí. nombre es Julián Saute. ¿Cómo es el sistema que se vota? ¿Se vota en una papeleta y tienen que marcar? ¿Son boletas distintas? ¿Son urnas distintas? No, en este caso es urna única y una papeleta donde aparece ya toda la composición de las dos cámaras y también la fórmula electoral presidencial. Eso está en una sola papeleta. Y la gente va tildando. No, ya viene impresa, no hay que tocar nada. Viene impresa entera, así como está, se coloca. Y después... Pero ¿cómo eligen si votan una cosa o la otra? Porque lo que pasa es que ustedes lo piensan bajo la norma argentina, que es el famoso cortado de papeleta, Sí, claro. de boleta, que acá no existe. O sea, acá ya viene, vos votás a la fórmula presidencial y elegís la lista. O sea, cada agrupación tiene su lista con un número. Entonces vos, cuando elegís esa lista, ya votás toda la composición para senadores y diputados que esa lista propone. Ok. No podés hacer No hay una corte de elección boleta. y partición. Claro. No sé. Pero, acá no ¿y, existe. y los plebiscitos, que es claro. otra papeleta? Sí, esos son unas boletas más chiquitas, donde en este caso solamente existe la papeleta por el sí. No hay una papeleta por el no, Claro. solamente es por el sí y son dos diferentes. Una obviamente para el caso de la reforma previsional y otra para los allanamientos. Diego, después de 5 años de gobierno neoliberal de la calle Pou, ¿cómo está hoy Uruguay en relación a los gobiernos anteriores? A nivel económico, por ejemplo, ¿qué se puede decir de los números de la gestión? Sí, creo que uno de los principales impactos que se han visto en el bolsillo de todos es el aumento del costo de vida. Un país históricamente caro, como ha sido Uruguay, se ha habido muy impactado con la pandemia y con un aumento exponencial de la canasta básica que ha impactado a muchas personas. Obviamente desde la clase media para abajo se ha visto muy relegada a la hora del poder adquisitivo. Y eso es uno de los grandes temas que, digamos, analistas plantean, pero a la vez que no ha estado muy presente en la campaña. Y ahí un poco se refuerza lo que yo les decía al principio, de que fue una campaña bastante chata, donde prácticamente no se han discutido propuestas, donde no ha habido grandes temas, grandes abordajes, y ha sido como, bueno, hagamos la plancha casi como para tratar de no salir demasiado lastimado por parte de cada una de las fórmulas, con alguna pequeña excepción. Una última pregunta por mi lado es el rol del PP en esta campaña. Hemos escuchado discursos muy emotivos. ¿Cómo lo sienten los frente amplistas, digamos, o la izquierda, o como el campo nacional y popular? ¿Cómo sienten esta retirada de la vida política pública de Pepe Mujica? Sí, sin duda que se están viviendo, como ustedes decían, momentos muy emotivos. Creo que el hecho de que se esté dando todo junto, ¿no?, con la elección nacional, hace que todavía por ahí no podamos cobrar dimensión, ¿no?, de lo que se está viviendo, de lo que es la retirada política de una figura como ha representado Mujica, y que tal vez lo vayamos a procesar un poco más, ojalá que sí, que tengamos la suerte de poder verlo en una posible asunción presidencial en el mes de marzo, porque acá recuerden que es el 1 de marzo, pero sí ya se ha retirado, digamos, de los actos públicos. Hizo una aparición en el cierre del MPP, de su espacio, el pasado domingo, y bueno, sabemos que la salud está complicada, pero que sigue batallando y activamente con su tratamiento. Así que una vez pasadas las elecciones, creo que se vendrá una etapa ahí también de procesar todo esto que estamos viviendo con Mujica. Bueno, Diego, realmente muchas gracias por clarificar todas estas cosas que nosotros seguimos, pero que sea en boca de un periodista, y además desde Uruguay tiene mucho valor para nosotros. Les deseamos lo mejor, que sea una gran votación, y un fuerte abrazo. Estamos charlando después para analizar los resultados. Excelente, a la orden, como siempre, un gustazo estar en contacto con ustedes. Un saludo, Diego. Qué placer, tema central que se va a ocupar por lo menos todo lo que va a ser la semana que viene. Los orientales y sus elecciones democráticas. Estaba tratando de recordar porque el proceso de Latinoamérica, el que mostramos con la primera ola de distintos presidentes que se parecen a sus pueblos, empezó con Uruguay, con el Frente Amplio. Estaba tratando de recordar en qué año es la primera elección que ganan ellos. Tabaré Vázquez. ¿2004? No, 90 y... Bueno,
Ahora después la voy a buscar bien. Bueno, se te había preguntado justo a Diego que... Claro, los uruguayos están ahora con un modelo económico liberal, ¿no? Que los hace hacer un paraíso fiscal, pero dentro de ese desarrollo han conseguido un poco expandirse, pese a que son 3 millones y es un país muy, muy pequeñito de Latinoamérica. Siempre ha tenido democracias fuertes, ¿no? En este sentido, su polarización entre más sectores de izquierda y conservadores más de derecha siempre ha resistido debates bastante fructíferos dentro de los espacios políticos partidarios. Y Cuquito, Lacalle Pou, que se va y que no puede reelegir, también son herencias políticas. Cuquito, Lacalle Pou, Mirá, es hijo. Hoy con Caballero hubo una entrevista donde justamente le preguntaron sobre esta idea de la posición light de los uruguayos, y la verdad que explicó muy bien. Si bien hay cuestiones, facilidades en términos financieros en el país vecino Uruguay, hay reformas que se han hecho en cuanto a distintas avances que se han hecho en el país, que la verdad hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la caída que propició el Frente Amplio en la pobreza en Uruguay es formidable. Del 40% lo llevaron a una cifra. La indigencia, el Frente Amplio logró pasarla de 20 también a un dígito. La verdad que el trabajo que ha hecho el Frente Amplio, aunque se lo pueda tildar de light desde este lugar, tiene sus características, pero ha tenido su potencia. Veremos después cómo hacen para desarrollarlo, ¿no? Enormes diferencias en lo cultural, en lo educativo y en lo sanitario con respecto a las mutuales, que ellos tienen un sistema integrado entre público y privado en la medicina del Uruguay.